¿Qué tal? ¿Cómo por aquí? Ah, sí, seguro que has recibido una invitación para ver este vídeo. Hoy voy a hablar del sistema educativo escocés y voy a hacer una pequeña comparación entre el sistema escocés y el español, para que os hagáis una idea de cuáles son las diferencias y de en qué se parece. Así que, sin más, vamos a empezar el vídeo. En primer lugar, me gustaría apuntar que todo lo que voy a decir en este vídeo viene de mi experiencia como madre de dos hijos en edad escolar, uno en primaria y el otro en secundaria. Esto lo digo porque aquí no estoy trabajando en instituto, así que hay muchas cosas de organización interna y de distintas responsabilidades de la administración educativa que se me escapan. Así que me voy a centrar en el tipo de cosas que afectan a las familias en su día a día. Y en segundo lugar, me gustaría apuntar también que en el Reino Unido no existe una ley educativa común a todo el territorio de la Unión, sino que cada zona, cada país tiene su propio sistema educativo. Entonces, por un lado tenemos a Inglaterra y Gales, que estos sí que tienen el mismo sistema. Luego está el sistema de Irlanda del Norte y por último el de Escocia. Y aunque se parecen bastante, también tienen muchas diferencias, por ejemplo, en cuanto a nomenclatura, en cuanto a duración también y otra serie de cosas. Así que bueno, yo voy a hablar específicamente del sistema escocés. Pero antes de meternos en harina, voy a hablar de algunos hitos del sistema educativo escocés y los voy a comparar con los mismos hitos del sistema educativo español para que os hagáis una idea también de cómo se desarrolló cada uno. Venga, vamos a ello. Bueno, el primer hito es el establecimiento por ley de un sistema público de educación gratuito, obligatorio y universal, tanto para chicos como para chicas. Esto en Escocia se dio en 1872, año en el que se estableció la obligatoriedad tanto para niños como para niñas de 5 a 13 años. Hubo mucha resistencia entre las familias más pobres porque éstas necesitaban que sus hijos en muchas ocasiones cuidaran a sus hermanos pequeños o directamente estuvieran trabajando, así que ya os digo, hubo mucha resistencia y esto en un principio se solucionó casi sobornando a las familias, dándoles premios a la asistencia a los niños y principalmente también dándoles una comida caliente al día y dándoles leche. A partir de ese momento las familias estuvieron mucho más por la labor de enviar a sus hijos a la escuela. En España, hasta 1931 no hubo una ley parecida. Hubo intentos anteriormente, pero fue en 1931 cuando se estableció por ley un sistema educativo obligatorio, gratuito y público. Tanto en Escocia como en España, la educación era obligatoria para niños y para niñas, pero el currículo era diferenciado para ellos y para ellas. Entonces esto me lleva al segundo hito, que es la obligatoriedad por ley de dar el mismo currículo tanto a los niños como a las niñas. En Escocia esto se consiguió en 1975 y en España, esto quizá os sorprende, no fue obligatorio por ley hasta 1990 con la aprobación de la LOMSE. A ver, en la práctica seguramente tanto en España como en Escocia ya se daba la misma educación tanto a niños como a niñas, pero es muy difícil saber cuándo empezó cada uno, así que yo me remito a lo que decía la ley. Y finalmente, el tercer hito del que os voy a hablar hoy es la consecución de una tasa de alfabetización de más del 95%, tanto para niños como para niñas. En Escocia esto sucedió en la década de los 1920 más o menos. Y en España seguimos más o menos con la misma tónica de los otros hitos, que hubo más o menos una diferencia de unos 60 años entre unos y otros, así que depende de las fuentes que se consulten entre la década de los 80 y la década de los 90. Y podría incluir otros hitos también, como por ejemplo el de atención a la diversidad, la implantación del currículo por competencias o la inclusión de las nuevas tecnologías o muchísimos más. Pero bueno, yo creo que con estos tres vamos bien. Ahora vamos a empezar con la segunda parte del vídeo.
10 curiosidades sobre el sistema educativo escocés que quizás no sabías. La primera, la educación primaria dura 7 cursos, de P1 a P7, o sea, primaria 1 a primaria 7. Los niños empiezan la primaria con 4 años y medio o 5 años y medio, ya que las familias pueden retrasar el comienzo de la educación primaria en 1 año si lo consideran necesario. En esto Escocia quizás sea uno de los países más flexibles del mundo. También permiten que un niño empiece la primaria a mitad de curso, así que ya os digo, es bastante flexible. Y los niños terminan la primaria en P7, o sea, cuando tienen 11 o 12 años. A partir de ahí empieza la escuela secundaria, que dura 6 cursos, de los cuales 4 son de asistencia obligatoria y los otros 2 son de asistencia voluntaria. Quiero decir, los otros 2 son lo que sería nuestro bachillerato en España. Con la diferencia de que cuando terminan el 5.º curso de secundaria, los alumnos no tienen por qué seguir, no tienen por qué continuar, porque ya consiguen unas cualificaciones al terminar 5.º. O sea que si quieren pueden hacer el 6.º curso, pero no es necesario. Eso sí, si quieren entrar en la universidad es necesario hacer el 6.º curso. Punto número 2. Los boletines de notas trimestrales tampoco existen, no se dan, no son obligatorios, así que depende del centro educativo y de la voluntad que tengan. Pero en general no se suelen dar informes de notas trimestrales. Por daros un ejemplo, en el instituto de mi hijo se está pilotando este año un sistema de información a padres que tampoco es trimestral, en el que lo único que te dicen es si tu hijo va bien, o sea, si se prevé que vaya a conseguir los objetivos del nivel del currículo que se le está dando o no. O sea, o te dicen si a lo mejor si ya los ha conseguido. Pero vamos, olvidaros de notas numéricas, cualitativas, solamente os dicen si va bien o no. Punto número 3. Las tutorías de padres. Eso tampoco existe. Lo que sí existen son las que llaman Parent-Teacher Conferences, en el que las familias tienen 10 minutos para hablar con el profe o la profe. O sea que más vale que lleves eso preparado. En secundaria es muy divertido porque es como si fueses a un speed dating. Tienes 10 minutos para ver a los profes de tu hijo, que a lo mejor te da tiempo a ver a 6 o 7, y tienes esos 10 minutos para hablar con ellos y que te cuenten cómo ven al niño en clase, cómo va, cómo se comporta, etc. Y esto solamente se organiza 2 veces al año. La política en general es que si no se ponen en contacto contigo, es que no hay ningún problema. Punto número 4, el bilingüismo. A ver, en la Comunidad de Madrid tenemos lo de la enseñanza bilingüe, creo que en otras comunidades también existe una cosa parecida, pero aquí en Escocia, aunque hay una lengua cooficial que es el gaélico, no existe enseñanza bilingüe. También tened en cuenta que yo estoy en Edimburgo, que no está en una zona bilingüe. No sé si en las zonas bilingües de Escocia esto funciona de otra manera, me imagino que sí. Pero si una familia quiere que su hijo o su hija aprenda gaélico en el cole o en el instituto, tiene que llevarlo a una escuela que esté adscrita al programa de enseñanza de gaélico. En el instituto al que va mi hijo, por ejemplo, sí que ofrecen clases de gaélico, pero en horario extraescolar. Punto número 5. En secundaria, en primero y en segundo, es muy habitual que el alumnado tenga 20 profesores. No estoy exagerando, tienen unas 15 materias y hay algunas materias que da más de un profesor al mismo grupo. También es verdad que hay muchos desdobles y que hay muchas materias que tienen muy poquita carga horaria, de a lo mejor un periodo lectivo a la semana. Esto lo hacen porque tanto en primero como en segundo se considera que la enseñanza tiene que ser muy general. Así que ofrecen materias como por ejemplo economía doméstica, teatro, música, plástica, vamos, un montón de asignaturas así de poquita carga lectiva, y a lo que se le dedica más tiempo es a la lengua y a las matemáticas, además de asignaturas de ciencias o asignaturas de humanidades. A partir de tercero de secundaria ya baja el número de materias, bajan a 10, y ya es cuando el alumnado elige itinerario, elige si quiere dedicarse más a las ciencias o si quiere dedicarse más a las humanidades o si quiere hacer una mezcla de todo. Punto número 6, los libros de texto. Bueno, los libros de texto aquí tampoco existen.
Aquí es muy habitual que el alumnado trabaje tomando notas a base de fichas o también que utilicen plataformas digitales. Se hacen muchos trabajos en grupo, el aprendizaje social se valora mucho y luego también se hace mucho aprendizaje práctico. En la clase de ciencias es muy normal que el alumnado vaya directamente al laboratorio a hacer una práctica. Y también se le da mucha importancia a la lectura y se dedica un periodo lectivo dentro del horario lectivo, quiere decir, a la lectura por gusto, lo que llaman reading for pleasure. Y los chavales llevan el libro que quieran leer, que puede ser de cualquier tema. No es hacer trabajos, ni tienen que hacer exposiciones ni nada, simplemente tienen que leer. Punto número 7, el material escolar también es gratuito. Aquí cada centro educativo proporciona libretas, lápices, bolígrafos, ceras, etc. Así que todo el alumnado tiene el mismo tipo de material. Además, en Edimburgo, y me imagino que en otras zonas de Escocia también, si no en todo el país, a partir de sexto de primaria se le da a cada alumno un iPad para que lo utilice para hacer sus tareas escolares desde, ya os digo, desde sexto de primaria hasta sexto de secundaria. O sea, desde lo que sería nuestro quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Punto número 8, y esto a lo mejor os sorprende un poco porque creo que contraviene uno de los grandes mitos de la educación británica, y es sobre el uniforme. En la escuela pública en Escocia el uniforme no es obligatorio. Eso sí, cada centro educativo tiene sus colores y tiene su uniforme, así que si el alumnado va a representar a su centro educativo en algún tipo de competición, por ejemplo, sí que es necesario que se lo ponga, y también se lo ponen para las graduaciones y cosas así, pero en el día a día no es obligatorio. Otra cosa es la escuela privada, ahí creo que sí que lo exigen. Punto número 9. No existe la asignatura ni de religión ni de valores éticos. Existe una asignatura que es como una mezcla de las dos que se llama Religious and Moral Education, o sea, educación moral y religiosa. En esta asignatura se estudian las grandes religiones del mundo desde un punto de vista cultural y también se da a los alumnos nociones de ética y de moral. Además, también se dedica una hora a la semana a otra asignatura que se llama Health and Wellbeing, o sea, salud y bienestar. Y en esta asignatura los alumnos desarrollan sus habilidades sociales, aprenden hábitos de vida saludable y reciben educación afectivo-sexual. Y punto número 10. Los niños tienen unas 6 semanas de vacaciones en verano, unas 2 semanas en Navidades y en Semana Santa, y luego tienen otra semana de vacaciones más en febrero y en octubre. O sea que en total el curso dura unas 40 semanas, que es más o menos igual que en España. La jornada escolar se extiende desde las 9 menos cuarto, tanto en primaria como en secundaria, hasta las 3 y 10 en primaria y las 4 menos cuarto en secundaria. Esto con la excepción de los viernes, porque los viernes, aunque empiezan a la misma hora, terminan un poquito antes. Los niños de primaria terminan a las 12 y 20 y los de secundaria a la 1 menos cuarto. Así que no está mal, ¿no?, que terminan un poquito antes los viernes, que ya sabemos los profes los tontorrones que se ponen los alumnos el viernes a sexta hora, ¿verdad? Bueno, ¿qué os ha parecido? Seguro que hay algunas cosas que os han gustado más y otras que quizá os han gustado un poco menos, como con todo. En fin, espero que os haya parecido interesante. Si es así, hacedmelo saber en los comentarios, dadle a like y ya sin más, pues nos vemos en el siguiente. Bye.